Esto pasó hace un par de años, justo antes de que terminaran las clases. Era el último día de 8º grado. Era justo lo que se esperaba del último día de secundaria. Emoción y despedidas agridulces. Todos corrían de un lado a otro garabateando firmas y mensajes cursis en los anuarios de los demás. Mi escuela secundaria era enorme, con más de 1000 estudiantes. Así que, para que todo fuera más llevadero, los profesores recogieron nuestros anuarios y los repartieron por las diferentes aulas, asegurándose de que todos los que quisieran tuvieran la oportunidad de firmar. Seguro que entienden que eso podía causar problemas. Cualquiera podía escribir lo que quisiera en el anuario de cualquiera. Los profesores hicieron todo lo posible para evitar que la situación se descontrolara, pero conocí a algunos chicos que escribieron mensajes crueles a personas que no les caían bien. Al final del día, cuando recibí mi anuario, hojeé las páginas con entusiasmo, leyendo todas las notas disparatadas de mis amigos. Pero al hojear las páginas algo me llamó la atención. Había una firma debajo del rostro de alguien que nunca había visto. Se llamaba Samuel Robinson III, un nombre que recordaré toda mi vida. El mensaje que escribió era breve, sencillo y sinceramente un poco inquietante. Decía: «Brujas, nos vemos pronto». Me quedé mirando la página, completamente confundida. Nunca le había dicho ni una palabra a ese tal Samuel, pero no podía hacer nada al respecto. El año escolar había terminado, así que no podía verlo aunque quisiera. Lo atribuía a que algún niño raro se comportaba raro, o quizás a un error involuntario. En cualquier caso, dejé de pensar en ello. Pasaron unas horas y sin darme cuenta estaba en casa organizando una pijamada en el sótano con mis mejores amigos Kevin, David y Kieran. Los 4 comimos Doritos y jugamos Call of Duty toda la noche. La habitación de mis padres estaba 3 pisos por encima, así que no tuvimos que preocuparnos mucho por hacer ruido. Estábamos jugando en la máquina de remo de mi papá poco antes de las 2 cuando oímos un golpe seco en la puerta de Tormenta. El sonido nos silenció al instante. ¿Quién demonios habría llamado a la puerta de Tormenta? Debió ser alguien que no quería despertar a mis padres, o que sabía que estábamos ahí abajo, o ambas cosas. No tenía sentido. La persona seguía golpeando la puerta con el mismo ritmo. Me di cuenta de que Kieran estaba a punto de decir algo, y no pude detenerlo a tiempo. Con voz fuerte y firme preguntó quién estaba ahí. Quería noquearlo. Básicamente les había dicho a todos que estábamos ahí abajo. Mi sótano no tiene ventanas exteriores, así que era improbable que supieran que estábamos ahí, pero ahora sí. Tras una larga pausa y sin llamar, una voz apagada respondió. Dijo: «Ven a la puerta trasera», con una voz aguda y alegre, como si fuera un amigo nuestro que quería unirse a la pijamada. Definitivamente también era la voz de un adolescente, y no parecía la de alguien que fingiera alzar la voz. Estaba bastante asustado, no puedo mentir. Mis amigos, sin embargo, no parecían inmutarse, como si les pareciera emocionante que un chico desconocido estuviera afuera de mi casa. Insistieron en que al menos le echara un vistazo y aunque no quería, me presionaron. Subimos sigilosamente, con cuidado de no hacer mucho ruido. Me acerqué a la puerta trasera lentamente, intentando ignorar el latido en mi pecho. A través del estrecho cristal que había junto a él, pude ver una figura sombría de pie bajo la tenue luz. Me acerqué un poco más y su rostro apareció ante mis ojos. Casi me quedé boquiabierto al darme cuenta de quién era. Era él. Era ese tal Samuel Robinson III, quien había firmado mi anuario. Mis amigos fueron a abrir la puerta, quién sabe por qué, pero los detuve, diciéndoles que sabía quién era. Les expliqué lo sucedido y eso les cambió un poco el ánimo. Tengan en cuenta que Sam seguía afuera mientras hablábamos, y sin duda podía vernos. Debió notar lo asustada que estaba, porque empezó a hacer señas hacia un lado de la casa como si quisiera que me acercara a la ventana. Quizás te preguntes por qué nadie se tomaba esta situación más en serio. Sinceramente creo que fue porque no era como si un hombre mayor y desconocido nos estuviera acosando. Era un chico de nuestra propia escuela. Aún así no le abrí la puerta. En cambio me acerqué a la ventana de la cocina y la entreabrí un poquito. Mis amigos me siguieron y se quedaron un poco apartados. Se acercó a la ventana y le pregunté qué quería, diciéndole que lo reconocía de nuestro anuario. Dijo: «Ah, así que recibiste mi mensaje», y se presentó como Sam. Luego añadió que siempre me observaba desde lejos y que podríamos haber sido buenos amigos. Le di la razón solo para no enfadarlo, pero no había ni una mínima probabilidad de que me hubiera hecho amiga de ese chico en ninguna circunstancia. No quise presionarlo de inmediato, pero tenía que saberlo, así que le pregunté cómo sabía dónde vivía. No respondió, y no supe qué decir.
Antes de que pudiera calmar la situación, David lo llamó acosador asqueroso y le dijo que se largara. La sonrisa de Sam desapareció. Ladeó la cabeza como si no entendiera lo que David acababa de decir. Entonces, con la misma rapidez, su expresión se transformó en algo que solo puedo describir como odio. Pasó de ser pasivo y sinceramente amigable a agresivo y furioso. Empezó a gritarme cosas, que odiaba a mis amigos y creía que todos deberíamos morir, que mi ex me odiaba y cosas que no tenía derecho a saber. Extendió la mano hacia la ventana e intentó abrirla a la fuerza, pero la cerré a la fuerza y le puse llave. Empezó a gruñirle a la ventana y a golpearla como un animal. Estuvo a 2 segundos de romperla, te lo aseguro. Debimos haber causado un gran alboroto, porque mis padres bajaron corriendo las escaleras, exigiendo saber por qué los habíamos despertado. Fue entonces cuando Sam salió corriendo. Les conté lo sucedido lo más rápido que pude, y mi papá salió corriendo en ropa interior. Regresó unos minutos después diciendo que no tenía ni idea de a dónde había ido el niño. No sé por qué, pero mis padres no llamaron a la policía. Simplemente nos dijeron que volviéramos a dormir y que se encargarían de la escuela a la mañana siguiente, solo para darle al niño el beneficio de la duda. A la mañana siguiente, contactaron con la escuela. Fue entonces cuando supimos la inquietante verdad. Sam había sido expulsado unas semanas antes de que terminara el año, y ni siquiera debería haber estado en la escuela el último día. Al parecer, los anuarios se imprimieron antes de su expulsión, lo que explicaba por qué su foto seguía incluida. Eso significaba que se había colado en la escuela de alguna manera, solo para escribirme ese mensaje, lo cual me asustó muchísimo. A pesar de colaborar con la escuela para averiguar más, nadie pudo localizar a Sam. Era como si él y sus padres no existieran. Todo el asunto era un asunto muy serio, pero la escuela hizo lo posible por mantenerlo en secreto. Hasta el día de hoy sigo sin tener ni idea de cómo supo dónde vivía. Eso es lo que más me asusta. La teoría que corre es que era un joven con problemas mentales que por alguna razón le cogió un cariño extraño, y luego me acosó quién sabe cuánto tiempo. Mis padres estuvieron preocupados durante semanas. Es algo de lo que ya no hablamos porque es simplemente incómodo, pero vivir en esa misma casa nunca ha sido lo mismo desde entonces. Mi amigo Garrett es un poco desquiciado, y cuando digo un poco quiero decir mucho. Es uno de esos tipos que va por ahí alardeando de lo loco y agresivo que es como si fuera genial, o algo así. Constantemente se mete en peleas. No sabe cómo mantener la boca cerrada y pasa más tiempo en el gimnasio que en cualquier otro lugar, incluida su propia casa. En realidad hay 5 historias sobre él que podría elegir contar, pero la más aterradora es la que estás a punto de escuchar. También me involucra directamente y me siento mucho más cómodo contando mi propia historia en lugar de la de otra persona. Esto sucedió hace un par de semanas, que también fue coincidentemente el último día del último año, mayo de 2019. La ceremonia de graduación no estaba programada para dentro de unos días, así que aunque terminamos, todavía tuvimos que quedarnos. Es tradición que todos los estudiantes de último año que se gradúan se emborrachen el último día de clases. Así que eso es exactamente lo que hicimos. Hay una enorme torre de reloj en el centro del campus donde todos los estudiantes de último año se reúnen para emborracharse, que es exactamente donde estábamos a las 10 de la noche. Estaba lleno. Había más de 1000 personas apiñadas en ese patio. Fue agridulce al menos para mí. Pero creo que todos estaban aliviados de haber terminado los exámenes finales, que son bastante difíciles en mi escuela. Hay un puñado de otras tradiciones de último año que podría contarles, pero intentaré ser conciso. Éramos 6. Éramos yo, CTRN, y obviamente Garrett. No creo que el resto de mis amigos se sientan cómodos con sus nombres ahí, así que solo los llamo por sus iniciales. También debería mencionar rápidamente que vivíamos fuera del campus, lo que significa que teníamos que caminar por la ciudad para llegar a casa. Hay una cantidad decente de personas sin hogar en esa ciudad, por lo que no es raro encontrar algunas de ellas a altas horas de la noche. De todos modos, estábamos regresando a casa desde la torre del reloj cuando Garrett hizo algunas cosas de Garrett bueno. En realidad no fue su culpa, pero eso no viene al caso. Mientras cruzábamos la calle, un vagabundo al azar corrió hacia nuestro grupo y comenzó a drogarse, por lo general. Las personas sin hogar de por aquí se mantienen alejadas ya que todas están drogadas y no se dieron cuenta de su propio entorno. Pero este tipo claramente quería involucrarse. Estaba parado en medio del cruce de peatones gritándonos cosas como si fuera un troll de puente protegiendo el otro lado de la calle.
Nos reímos un poco y comenzamos a caminar en un amplio semicírculo a su alrededor, ya que no queríamos enojarlo ni antagonizarlo. Bueno, todos menos Garrett. En lugar de retirarse, Garrett comenzó a gritarle cosas al tipo diciéndole que se fuera de la calle y que dejara de acosar a extraños. Al drogadicto no le gustó eso y dio unos pasos agresivos hacia él. Fue entonces cuando el resto de nosotros saltamos para evitar que ocurriera un altercado. Debimos haber intimidado al drogadicto porque dejó de cargar y volvió a gritar cosas. Saqué a Garrett de la calle tratando de que se comportara, pero él apartó mi mano. Antes de que cualquiera de nosotros pudiera hacer algo, cargó a toda velocidad contra el drogadicto y gritó como un loco. El drogadicto comenzó a huir, lo que hizo que Garrett dejara de cargar y comenzara a reír. Lo sé, es malo, pero la escena fue genuinamente divertida a pesar de lo desordenada que fue. Fue como correr a toda velocidad hacia una bandada de pájaros y verlos dispersarse. Empezamos a caminar hacia nuestra casa después de eso, pero después de unos minutos nos dimos cuenta de que el drogadicto nos estaba siguiendo. Cuando nos sorprendió mirándolo, empezó a gritar cosas sobre cómo habíamos cometido un gran error y cómo iba a llamar a un nicho lo que sea que eso significara. Empezamos a interrumpir al tipo esperando que se asustara y se fuera. Pero estoy bastante seguro de que solo intensificamos la rabieta que estaba teniendo Mira. No estoy orgulloso de todo lo que pasó esa noche, pero estábamos a punto de graduarnos de una universidad muy prestigiosa y habíamos estado celebrando toda la noche con alcohol, así que no estábamos en el estado de ánimo adecuado para evaluar adecuadamente la situación a una cuadra de nuestra casa. Nos dimos cuenta de que el tipo todavía nos seguía, aunque un poco más atrás. Ahora les dije al resto de los chicos que no me sentía cómodo llevándolo a nuestra casa, y los otros chicos estuvieron de acuerdo. Así que, naturalmente, Garrett se fue hacia el hombre sin hogar antes de que el grupo pudiera llegar a un consenso. Volvió a empezar corriendo hacia el tipo que una vez más huyó en la dirección opuesta. Garrett se giró y trotó hacia nosotros. Y todos corrimos por la calle. Pensamos que eso era todo. Llegamos a nuestra casa bastante seguros de que no nos habían seguido esa vez. Ni siquiera voy a entrar en lo que hicimos en la casa. Digamos que fue un nivel de degeneración al que no me acercaré pronto. Ni siquiera puedo decirte qué hora era. Estaba tropezando por la puerta principal para recoger mi DoorDash cuando noté algo extraño. La puerta lateral que conducía a nuestro patio trasero estaba abierta de par en par. Era especialmente extraño porque usábamos este pequeño hilo de cordel para mantenerla cerrada. Así que el hecho de que la puerta estuviera abierta significaba que alguien la había deshecho deliberadamente. Instantáneamente hice la conexión. Probablemente era ese tipo de antes. Tuve suficiente sentido común para conectar los puntos, pero supongo que no tuve suficiente sentido común para reaccionar en consecuencia. Lo inteligente habría sido alertar a mis amigos, pero mi yo borracho decidió investigar. Puse el DoorDash en el porche y di la vuelta a la casa, haciendo mi mejor esfuerzo para caminar derecho. Me giré la esquina hacia el patio trasero, y antes de que pudiera ver sentí una cuerda alrededor de mi garganta. Me agité salvajemente, pero fue inútil. Alguien me estaba estrangulando por detrás, y no había nada que pudiera hacer al respecto. Sentí los extremos deshilachados de la cuerda clavándose en mi garganta mientras la apretaba con todas sus fuerzas. Realmente pensé que iba a morir. Con todas mis fuerzas balanceé mis piernas hacia atrás y perdió el equilibrio. Los dos caímos al suelo y pude respirar de nuevo, pero él todavía estaba encima de mí. En un ataque de rabia, me arañó la cara y pude sentir la sangre corriendo por mis mejillas. Lo arrojé fuera de mí y se puso de pie antes de perderse de vista. Intentaré ser breve de ahora en adelante. Terminé teniendo que ir al hospital esa noche. Los cortes no eran graves, pero necesitaba un montón de inyecciones para protegerme contra cualquier tipo de enfermedad que el tipo pudiera haber tenido. La policía no fue de mucha ayuda, y como me mudaría una semana después, tampoco había mucho que pudiera hacer. La peor parte de todo fue que yo tuve cortes visibles en todas mis fotos de graduación. Garrett se sintió tan mal que terminó llevándome a Nu, pero nunca le tuve rencor. Solo espero que haya aprendido la lección de no antagonizar a las personas que no tienen nada que perder. Cuando estaba en 7º grado había un niño llamado Sven en mi salón de clases. Para decirlo suavemente, era un poco extraño. Era uno de esos niños que no socializaba con nadie más, a pesar de que la gente con frecuencia trataba de incluirlo en cosas.
No tenía todas mis clases con él, pero por lo que recuerdo, siempre se sentaba en el mismo lugar en cada salón, la esquina trasera frente a la puerta. Sin falta se presentaba a la escuela con exactamente el mismo atuendo todos los días: pantalones cortos cargo y una sudadera con capucha burdeos de gran tamaño. Obviamente no hablaba mucho, pero cuando tenía que responder una pregunta o leer un pasaje, tenía una voz muy profunda por la que muchos otros niños se burlaban de él. No recuerdo que tuviera amigos en absoluto, lo cual tenía sentido. Una vez mi amigo Tyler lo atrapó cortando gusanos durante el recreo, por lo que estoy bastante seguro de que terminó recibiendo detención. Hablando de recreo, Sven pasaba todo el periodo solo junto a la cerca que bordeaba el bosque. Nunca jugaba a ningún juego ni hacía nada remotamente excéntrico para los niños. Simplemente se paraba junto a esa cerca haciendo Dios sabe qué. De mis amigos afirmaron haberlo visto hablando con alguien del otro lado, pero personalmente nunca he visto eso, así que no voy a difundir posibles mentiras. Estoy tratando de pensar en otras cosas sobre él que valga la pena mencionar. Tenía varias peculiaridades y algunos otros hábitos extraños típicos de cualquier estudiante de secundaria extraño, pero ninguno relevante para la historia que voy a contar. Esto sucedió el último día de clases. Fui a una escuela secundaria bastante grande con muchos niños por grado, lo que significa que había un montón de clases simultáneas con estudiantes del mismo año sucediendo todo el tiempo. Debido a eso, había esta tradición del último día de clases en la que los estudiantes del mismo año se colaban y se sentaban en aulas al azar para tratar de meterse con los maestros. Estoy bastante seguro de que los maestros estaban al tanto de esto y jugaban para divertir a los niños, pero eso no viene al caso. No recuerdo la hora exacta en que sucedió esto, pero sí recuerdo que estaba en una de las pocas clases que compartí con Sven. Todo era exactamente como había sido todo el día. Toda la clase estaba mezclada con estudiantes al azar que se suponía que estaban en otro lugar. Yo era un poco estricto con las reglas mientras crecía. Así es como me criaron, así que nunca participé en ninguna de las tonterías. Sin embargo, todos mis amigos sí lo hicieron, así que a menudo estaba solo en todas mis clases, ya que iban a otras habitaciones juntos. Este fue uno de esos momentos. Todos mis amigos se habían ido de la habitación y el único niño que conocía, aunque sea un poco casualmente, era Sven. Sven estaba actuando más extraño de lo habitual ese día. Eso es algo que recuerdo claramente. No puedo recordar completamente lo que estábamos aprendiendo o haciendo en clase, pero sí recuerdo que Sven estaba golpeando su pie de forma bastante agresiva, algo que nunca hacía. También miraba constantemente alrededor de la habitación como si buscara a alguien o tratara de vigilar a alguien. No creo que me estuviera mirando, pero no podía estar seguro. La otra cosa que recuerdo es que había muchos más niños en la clase que no reconocí. De acuerdo, 1 o 2 no era nada fuera de lo normal ya que todo estaba cambiado, pero las probabilidades de que hubiera tantos estudiantes que nunca había visto antes eran escasas. En algún momento la maestra, estoy bastante segura de que se llamaba Miss Bell, nos dijo que nos pusiéramos en grupos de 3 o 4 para trabajar en algún tipo de hoja de trabajo de reflexión al final del oído. Nada serio. La mayoría de los niños solo lo usaron como excusa para hablar y perder el tiempo. En un momento la señorita Bell se dirigió a su escritorio, cogió el teléfono del aula y nos dio la espalda. Unos minutos después, apareció otra maestra, creo que de la sala de al lado. Se acercaron a la puerta del aula y comenzaron a susurrar. No fue una conversación larga, tal vez medio minuto, pero algo en ella se sentía extraño, como si estuvieran tratando de no causar una escena. Podía decir que algo estaba pasando. La señorita Bell parecía inquieta, honestamente. Esa es la mejor manera en que puedo describir su comportamiento. Después de que terminaron de hablar, la señorita Bell y la otra maestra regresaron al salón. No dijeron nada a la clase. Simplemente se acercaron a algunos niños específicos y se arrodillaron junto a sus escritorios. No pude escuchar lo que estaban diciendo, pero lo que fuera, estaba claramente en silencio, como si no quisieran que el resto de nosotros lo notáramos. Un minuto después, esos mismos niños se levantaron y siguieron a las maestras al pasillo. Nadie reaccionó realmente. Sentí que era la única que se dio cuenta de lo que estaba pasando. La señorita Bell regresó unos minutos después sola esta vez. No dijo nada sobre los niños que se fueron. Simplemente se sentaron de nuevo en su escritorio y comenzaron a barajar papeles como si nada hubiera pasado. Pero justo después de que lo hiciera, sonó la alarma de incendios.
La señorita Bell realmente no reaccionó como si supiera que iba a suceder. Nos dijo que nos pusiéramos en fila y saliéramos, y nos unimos al resto de la escuela en el campo detrás del edificio. Como de costumbre, todos estaban agrupados por aula, así que terminé de pie con un montón de caras familiares otra vez. Pero mientras todos estábamos allí de pie, miré hacia atrás a la escuela sin ninguna razón, solo por costumbre, supongo. Y podría haber jurado que vi algo moverse en una de las ventanas del segundo piso. Fue rápido. Y tal vez fue solo un reflejo o una sombra o algo así. Pero se sintió mal. Se suponía que la escuela estaba completamente vacía. Me lo guardé para mí, pero tenía mucho miedo cuando llegó el momento de volver a entrar al edificio. Sin embargo, nunca volvimos a entrar. Antes de que la alarma dejara de sonar, comenzamos a escuchar sirenas. Unos minutos más tarde, los autos de policía comenzaron a entrar al estacionamiento. No solo uno o dos, sino toda una fila de ellos tampoco perdieron el tiempo. Los oficiales saltaron y corrieron directamente al edificio. Nadie explicó nada. Maestros. Solo nos dijo que mantuviéramos la calma y esperáramos. Después de un rato alguien vino y dijo que la escuela saldría temprano. No había autobuses. Tuvimos que llamar a nuestros padres. Nunca nos dijeron lo que realmente pasó. Mis padres terminaron contándome lo que pasó, o al menos lo que la escuela les había dicho. Me dijeron que un grupo de niños que ni siquiera iban a nuestra escuela habían entrado de alguna manera. Corrió el rumor de que estaban planeando incendiar el lugar. Aparentemente, la señorita Bell había descubierto algunas herramientas muy alarmantes en una de las mochilas de los niños, y la escuela intentó hacer salir a todos con el simulacro de incendio. Los detalles aún son un poco confusos, así que espero estar explicando todo correctamente. La parte que realmente se me quedó grabada fue lo que dijo mi madre al final de que Sven había llevado a los niños a través de la cerca lateral durante el recreo. Todo fue tan extraño que todavía es difícil de procesar. Incluso ahora nunca volví a ver a Sven.